Pues una vez más, bienvenidas todas a una sesión de Asesórate. Gracias Alejandro por estar. Como siempre, vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, a mí ya me conocéis todas, así que le dejo el privilegio a Alejandro. Alejandro, preséntate, que creo que hay gente que no te conoce. Buenas noches a todas. Mi nombre es Alejandro Moscoso. Estoy en Zurich y en Basel y presto servicios de asesoría legal y empresarial y servicios de contabilidad. Y ya llevo colaborando con Femprendiendo 4 años, Tres y 3 años y medio, tres y medio, medio, porque tres empezamos y en medio, octubre. 3 años y medio. Y de esta colaboración han salido muchas cosas muy positivas en todos los sentidos. Así que muy contento de estar aquí y de aportar lo que pueda a vosotros. Y nosotras muy agradecidas porque gracias a ti un montón de mujeres han dado el paso de formalizar su emprendimiento, convertirlo en empresa, crecerlo y algunas ya andan pensando en convertir su empresa unipersonal en sociedad limitada incluso. Yo desde aquí lo veo, yo lo veo como se va tejiendo y se van creando raíces y se van consolidando muchos proyectos. Sí, sí, la verdad es que es un orgullo, no solo para nosotros que les hemos empujado, sino también para, creo, para la comunidad hispanohablante en Suiza, porque al final se trata de nosotras venimos aquí y aportamos a la sociedad, a los impuestos, a todo. Sí, 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 al final es un tema de representatividad. Vivimos en democracias representativas y el que no tenga poder, entre comillas, es menos relevante en la realidad y cuando uno tiene un alto cargo o una empresa, tiene más poder que como empleado. Así que al final, pues, esto es lo que fortalece y consolida más una comunidad inmigrante en un país, el que hayan más empresarios. Bueno, vamos a empezar porque hoy me han mandado por adelantado algunas preguntas para que las vayamos resolviendo. Esta pregunta creo que la hemos resuelto varias veces, pero aún Ujú, así siempre genera dudas. ujú. Entonces, preguntaba, si vendemos online desde nuestra página web, que estamos en Suiza, a otros países, en este caso preguntaban solo por Europa, ¿cómo funciona el tema? El tema de los pagos, el tema de los impuestos, tengo que declarar impuestos en los otros países. ¿Cómo es todo esto? Y la segunda pregunta que viene relacionada con este tema, nos preguntaban si tengo yo que correr con los gastos de envío porque se lo he prometido, por ejemplo, a mi cliente y claro, desde Suiza mandarlo a Holanda es muy caro, ¿puedo un día en un paseíto me cruzo la frontera a Alemania, a Francia y desde allí mandarlo? O sea, puedo llevar mi paquete bajo el brazo, pasar la frontera, irme a Alemania y de allí mandar el paquete o cómo sería el tema. Entonces, empezamos con la primera parte, Alejandro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Vale, respecto a facturación a una empresa, a un cliente en el extranjero, tú puedes emitir una factura a cualquier cliente, da igual donde esté, y sea empresa o sea una persona particular. Ahora bien, donde ya el tema se hace más complejo es cuando hay que aplicar el IVA. Entonces, la gran pregunta es si uno le aplica el IVA o no a esa factura de un servicio o un producto que se está vendiendo al extranjero. Cuando digo al extranjero, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el producto, por ejemplo, si es un producto, si se envió a una Mm, dirección de correo postal en el extranjero, eso quiere decir en el extranjero. No quiere decir que hay alguien que en Suiza que es extranjero y se le vende porque es extranjero, no. Es si eso va y se desplaza al extranjero. Y si es un servicio, si la persona que recibe el servicio está en el extranjero. Ahora bien, es más difícil controlar un servicio que un producto. El producto pues es físico y está en otro país y ya está. Un servicio, pues, es más difícil de controlar. Sin mm, embargo, a efectos fiscales, se entiende que el servicio es prestado allí donde está el que recibe el servicio. Entonces, si tú le haces una asesoría a alguien que está en España, entonces el servicio se está prestando en Suiza o en España. El que lo da está en Suiza y el que lo recibe en España, pues es en España, porque el que lo recibe esté allí. Y si no fuera porque esa persona decidió contratar ese servicio no se hubiera producido, por lo tanto es en España. O sea, es muy, ujú, muy lógico el razonamiento. Ahora, en Suiza,
si una empresa factura menos de 100.000 francos el año, no está obligada a declarar IVA. Ahora bien, eso no quiere decir de que una empresa que factura menos no cobre el IVA. No necesariamente, porque uno se puede apuntar voluntariamente a recaudar IVA desde el minuto cero si uno quiere. Entonces, algo que va de empresa a empresa y cada empresa tiene su propia política y está registrado uno para el IVA. Así que no le puedo decir en general, o sea, quién sí y quién no. Es caso por Ok, caso. vale, eso habría que Em, verlo caso por caso entonces. correcto. Ahora, el IVA es el impuesto sobre el valor añadido o el consumo y se aplica en el lugar donde se consume el producto o servicio. Entonces, si es un producto, pues se aplica en el lugar de destino, o si es un servicio, en el lugar de donde vive, está la persona que recibe el servicio. Si estamos en el ejemplo de España, pues si uno le presta un servicio, envía un producto a una persona que está en España, pues entonces se debería de pagar el IVA de España, En en, España. en España. Entonces, cuando una empresa aquí recauda IVA, pero le vende ese producto o servicio a alguien en España, tú le puedes vender, o sea, aquí es donde se complica la cosa. Legalmente, lo que una empresa suiza debía hacer, si yo soy una empresa suiza y yo recaudo IVA y yo le Mm. vendo a alguien en España, lo correcto y legal es que yo me registre en la Hacienda española para recaudar IVA como empresa no residente y yo declare el IVA que le voy a cobrar a esa persona que está en España, que me está contratando ese servicio, y yo voluntariamente ir y pagarle a la Hacienda española. Eso es lo legal y lo correcto. Ahora bien, eso en la práctica es bastante difícil de controlar. Al final, en la realidad, solamente las empresas medianas y grandes, principalmente las empresas grandes y medianas, son las que hacen eso, que se registran para esa recaudación de IVA como empresa no residente, porque claro, es complejo y son costes, ¿no? Y una empresa lo más fácil que le queda es, mire, yo le vendo el producto o el servicio como suizo sin IVA porque no me estás consumiendo en Suiza y allá tú. Y yo sé que la Hacienda española lo tiene recontra difícil para darse cuenta que te presté un servicio. Y ya está. Y me ahorro de dolores de cabeza. Eso lo puede hacer una empresa pequeña sin correr mayores riesgos, la verdad. Pero si eres una empresa mediana o grande, pues ahí ya sí corre riesgos más altos de que la Hacienda Pública Española, porque por allá hubo alguien que esa factura de que metió en una declaración de IVA una factura tuya y se dieron cuenta que tú eres una empresa que está vendiendo en España y no cobró el IVA y te puede meter en líos. Y claro, la Hacienda Pública Española es muy recaudatoria, perseguidora y sobre todo cuando ve que se puede cobrar dinero. Entonces, si ve que es una empresa mediana o grande, le va a montar lío legal a esa empresa para que pague. Empresas grandes. Si es una empresa pequeña, la Hacienda Pública Española no va a perder el tiempo, porque es mucho más lo que va a perder un funcionario público buscando dinero que lo que va a ganar. Entonces, una En- empresa pequeña que vende sus Ujú. productos a países de Europa y que en Suiza no está registrada para recaudar el IVA, simplemente emitiría sus facturas sin IVA también a los Yo la clientes vendo de los sin otros IVA y países. sí, yo la vendo sin IVA y listo. Y si un día soy grande, me pongo a hacer toda la tarea formal completa. O sea, lo que Vale, yo no voy a aconsejar es que una empresa que está empezando se ponga a hacer todas esas formalidades porque si lo hace, te aseguro que no lo vas a lograr. ok. O sea, es que De eso son estamos demasiadas hablando de trabas. cualquier tipo de empresa. Podría ser unipersonal o sociedad limitada, o la sociedad limitada sí o sí tiene que Cualquiera, hacerlo del cualquier IVA. forma jurídica, cualquiera. Vale. Y Alejandro, una pregunta. En el caso de dos empresas, dos sociedades, una GmbH y una sociedad limitada en España, sí que Ujú. aconsejas, ¿no? En este caso que hacerlo a través del IVA, o sea, darnos de alta en el IVA, ¿no?
Sí, o sea, ¿cuál es la pregunta en concreto? Perdona. Bueno, en el caso de una sociedad, una GmbH aquí, Ujú. una sociedad limitada en España, ¿no? Entonces, sí aconsejas la sociedad limitada en España darse de alta en el ROI. Presa. Depende del caso, o sea, hay veces que va a compensar registrarse para el IVA de manera voluntaria y hay veces que no. O sea, si uno factura menos de 100.000, no es obligatorio y es voluntario y hay ciertos casos en los cuales vale la pena hacerlo de manera voluntaria y hay otros casos que no y va caso por caso. Entonces no es independiente de la forma jurídica, em, sí, depende de cada empresa. De la operativa. Ujú. Sí, de la operativa, del stock que tengan, si acaban de empezar, si llevan un tiempo. Yo tuve una clienta una vez, bueno, todavía la tengo, que me dice, Alejandro, facturo menos de 100.000, pero le salió una oferta muy interesante para un cliente de mucho dinero y ya me dijo, y cuando vieron que la oferta no tenía el desglose del IVA, me miraron raro, porque claro, si no ven IVA, lo primero que piensan es, es pequeña, no tiene solidez, no tiene respaldo. Ya, Y al final no le dieron el contrato, ¿no? Entonces ella se quedó como una espina, como, no, tenemos que registrarnos para IVA, esto no puede ser. Entonces, pueden ser muchos motivos, o vale. sea, Ujú. Pero entonces, en este caso, sería lo correcto sería registrarte en el ROI en España, ¿no? Eso sí, lo que sí, dices. claro, sí, o sea, lo Vale, correcto y lo legal lo legal. es Sí. registrarte como empresa no residente en España para recaudar ese IVA y aplicar el IVA español, Vale, gracias. Muy con bien, gusto. pues yo creo que hemos contestado a la pregunta. Tema de los servicios siempre es un poco más complicado de entender, pero bueno, en este Es un caso yo tema creo que hablábamos de complejo. Lo producto. siento por ello. No sé si alguien, si me siguieron todas, pero es un tema complejo. No es Sí, fácil. no, O pero bueno, sea, yo creo que el el consejo IVA, final, de tema de impuestos, el IVA es el más complejo de todos. sí, Bueno, sí, es un dolor de cabeza. aranceles, aranceles es el número uno, es el más complejo. Segundo, el IVA. Sí, pero bueno, Eh, eso es para hacer una masterclass sí, otro día. eso es otro nivel. Seguimos con las dudas que nos habían mandado. A ver, bueno, no, y lo del país limítrofe, es decir, yo puedo, si quiero mandar un producto a Alemania, por ejemplo, y sé que me va a salir más barato si lo mando desde Alemania, ¿yo puedo Ujú. pasar la frontera con mi paquete y mandarlo desde Alemania o habría algún problema? Hombre, si vas hasta Alemania y lo envías de Alemania, estás, digamos que exportando tu producto, pero insisto, o sea, si eres pequeña, hazlo y ya está, eso no pasa nada. Ok. Si es algo que se va a mecanizar, automatizar, pues ahí sí miramos cómo lo formalizamos, pero sin problema, no veo ningún problema. Pero, por ejemplo, o sea, cuando lo envía desde Alemania, estoy pensando, pero la verdad nunca he tenido ese caso, es qué pasa respecto de los seguros. Sí, porque claro, creo, pero no estoy seguro que si se envía desde fuera, es posible que uno tenga luego problemas con el seguro a la hora de cobrar el premio, una indemnización por algo que haya salido mal. Es posible, porque no pasó por Suiza, salió desde fuera. Pero no estoy seguro, la verdad. Pero alguna desventaja tiene que tener, pero la verdad, por ahí me has pillado un poco. ¿Qué más nos habían dicho? Hemos aclarado muchas veces la duda de si una persona con una empresa unipersonal puede tener empleados o no. Pero la pregunta de hoy es, se supone que si puede tener empleados, también podría tener una persona que esté haciendo prácticas, Ujú. ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? O sea, ¿dónde voy a que se reconozca a esa persona como persona practicante de mi empresa? ¿Cómo formalizo todo eso? ¿Lo puedo hacer yo sola? ¿Necesito sí o sí acudir a un abogado? Ujú. Vale. ¿Voy a la oficina de dónde y registro Ujú. qué? Vale. Primero,
Como practicante, tú puedes tener a cualquier persona. O Mm, sea, tú puedes decirle a, a Manuela, Manuela, ¿quiere ser practicante? Y si ella acepta las condiciones, es practicante tuya y ya está. ujú, Em, sí, sin embargo, es bastante raro alguna empresa que haga algo así en Suiza porque la complejidad del mercado laboral suizo y la alta cualificación y los altos costes hacen que alguien que no produzca sea incluso una carga. Entonces, normalmente en Suiza, una persona que no sume, un empleado que no sume, es incluso una pérdida. Entonces, es rarísimo una empresa que se ponga a hacer algo así, a contratar como practicante a alguien que por buena gente, que por un vínculo, una recomendación, porque sí. No, no, eso es muy raro. El ujú, 99.9% de las veces, un practicante en Suiza es una persona que viene de estudiar, por ejemplo, una LERE o viene de una carrera universitaria y está haciendo su tesis o sus prácticas y uno lo incorpora mediante un procedimiento formal. mm. Entonces, em, sí. Entonces, Sí, yo creo que de por- hecho ese es el caso. Es una persona que ha ujú, terminado una formación y entonces ujú, esta persona quiere tenerla de prácticas seis ujú. meses para formarla con sus técnicas Ujú. y luego, si funciona, pues contratarla como empleada. Entonces, O sea, el tema es, o o sea, sea, no de es coger como una prima que se practicante, quiera. pero, o sea, insisto, o sea, una persona puede llegar y decirle a cualquiera, oye, ¿quieres ser mi practicante? Y te enseño el oficio durante 6 meses y ya está, sin Ok. problema. Ujú, Y acepta unas condiciones laborales de pago incluso de cero. ok. No hay un pago mínimo, puede ser cero, sin problema. Ahora bien, insisto, es extremadamente raro alguien que haga algo así. Ujú, Normalmente uno accede a una persona que haya tenido una formación regular de al menos 2, 3 años, ni siquiera sí. un curso de 2, 3 meses. Sería muy raro, o sea, es muy raro. Entonces, lo normal es que una de dos. Una es que un estudiante de una institución educativa venga a uno y le consulte si uno necesita y uno le hace una oferta de practicante y ya uno se encarga de entablar y si uno está interesado, uno entabla una relación con la escuela de la cual esa persona proviene, estudia, y ya uno firma un acuerdo de prácticas con la escuela y con el estudiante. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo un practicante de una escuela durante un año y termina ahora el Ujú, 30 de junio. Y todo eso tiene un marco regulatorio y es una escuela y todo es profesional y tiene unos costes y unos mínimos y unos salarios, etcétera. Y unas regulaciones, etcétera. Y la otra opción es que uno también pueda acudir a estas escuelas que tienen unas bolsas de prácticas. Por ejemplo, Minerva Schule, que es una de las ujú, grandes en Suiza de las LERE. Ellos, por ejemplo, tienen, por ejemplo, acá en Zúrich, no sé si en otros cantones lo tienen, pero en Zúrich tienen una especie de, ¿cómo se llama? Como una especie de speed dating, o sea, en la cual empresas interesadas hablan 5 minutos con potenciales candidatos para hacerse una idea y a lo mejor por ahí sale un match, un estudiante que se interesa en una empresa y viceversa. Y sí, las empresas pueden decir, mira, necesito 5 practicantes y la escuela muy interesada le manda gente y de ahí salen, sí, contratos. Sí, por ejemplo, por ejemplo, con este practicante que tengo, ¿qué costes tiene? Pues luego el salario que uno le pague al practicante, la escuela recomienda un mínimo, digamos, de salario. Sin embargo, si uno quiere y todas las partes acuerdan, están de acuerdo, si quiere uno puede pagar cero o lo que considere, si todas las partes están de acuerdo.
Bueno, esto en la mayoría de las prácticas. Hay unas prácticas que sí están reguladas y hay unos mínimos. Ojo, no en todas las prácticas se puede, no en todas las áreas. Pero, por ejemplo, para temas administrativos, contabilidad, oficina, sí, es libre totalmente. Em, y luego hay un coste de un software para hacer seguimiento de las prácticas y eso lo paga la empresa y cuesta, fueron 2.300 francos el año. Sí, y luego pues las prestaciones de seguros mensuales como un empleado, pero con un sueldo más bajo. Y en el caso de que no viniera directamente de una escuela, sino, imagínate, es una persona que, por poner el caso, imagínate que hay una persona que es costurera, es modista, y sabe que hay Ujú, una chica joven que, oye, tiene ciertas habilidades, se le da muy bien, pero no le requiere una titulación, o sea, la empresaria no le importa que esa chica no ujú, tenga ninguna titulación, no viene de ninguna escuela, simplemente quiere tenerla 6 meses para comprobar realmente esas habilidades y luego, ujú. si acaso, pues hacerla O sea, empleada o el, montar una el sociedad tema, juntas. el tema con las prácticas Mm, es que son prácticas. O sea, claro, pero uno va a a veces lo enseñarle, obvia. quiero O decir. sea, un practicante, Mm, ojo, no es mano de obra barata. Y ese no, es el claro, o gran sea, se error de supone que muchas va a aprender empresas. las técnicas. Ese es el error de la mayoría de las empresas, que piensan que un practicante es mano de obra barata. Mm, En realidad, son personas a las cuales hay que enseñarles mucho, que vienen con sí, teoría, pero no saben nada. Y es un desgaste, y es una inversión muy grande en tiempo y esfuerzo. Entonces, una persona, o sea, por ejemplo, en este caso, si uno está en un marco de un estudiante, una institución, etcétera, uno está muy protegido, digamos. sí. Pero si yo pongo como practicante a una persona que no venga de una institución académica en Suiza, em, y yo tengo una persona en relación de practicante y yo no sigo una buena praxis, me la juego a que esa persona me demande y me pongan a pagarle como un salario normal los meses retroactivamente. Pongo un ejemplo. A un practicante no se le debe dejar solo en la oficina en principio. Tiene que estar siempre alguien a cargo. Entonces, si esa persona luego quiere, te demanda por dejarle solo y esas horas que estuvo solo, te las tiene que pagar como empleado. El método clásico de enseñarle a alguien, de decir, mira, a los golpes, coge, ponte a hacer eso, aprende y no le digo nada. O sea, eso es una relación laboral como la copa a un pino y si tienes mala suerte esa persona te denuncia y le tienes que pagar salarios como cualquiera. Entonces, tiene que haber enseñanza. O sea, tú Mm, le puedes tirar a los leones a esa persona para que aprenda porque es tu método de enseñanza, que de hecho es mucho el mío, pero eso sí, tú le tiras a los leones, pero luego a las 4 horas tú le explicas durante una hora qué fue lo que sucedió y cómo se tiene que resolver, etcétera, y le invertiste una hora. ujú, Pero no puede ser que solamente recibes. ok, Para eso no está una práctica. Y en Suiza, pues te la juegas a que esa persona te denuncie y te haga pagar salarios. muy bien. Luz Ángeli creo que quería comentar algo, preguntar algo. Sí, hola, mira, pues bueno, contarles algo porque, bueno, nosotros con mi esposo creamos un centro de formación y hemos tenido dos practicantes, pero ellos los hemos solicitado en donde están las personas discapacitadas, o sea, es que no sé cómo se dirá ya en otra lengua, Ujú, y porque hay una sección donde hay personas que han sufrido burnout o personas que, como tú y como yo, tuvimos un accidente de vida, pero que estamos en una transformación de nuestro trabajo y es una manera de tener practicantes que son acompañados, obviamente, por esta institución y pues nosotros también tuvimos esa oportunidad. Primero te dan 3 meses y después se transforman en 6 meses. Y fue muy interesante porque, bueno, nosotros lo que le proponíamos era formaciones. Tú participas gratuitamente en nuestras formaciones, tú aprendes, tú te educas y estás con nosotros en la parte administrativa. Nosotros lo acompañábamos como coach para que él pudiera, fue un chico y una chica, para que ellos pudieran hacer algo. O sea, encontrar su proyecto de vida y hoy ellos lo encontraron genial. Entonces es también otra manera de pronto encontrar practicantes, pero no lo sé si lo hacen los otros cantones. Yo estoy en Vaud
Y es muy interesante trabajar con ellos porque verdaderamente son personas que están necesitando empresas para que los puedan darle una oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, pues no sé si se aplica lo que estás contando, pero también es para o sea, mi experiencia, así hemos tenido Ujú, practicantes y ha sido muy ujú, interesante. ujú. Pero, o sea, Sí, entendí, fue a través de una institución educativa o de algún tipo de No, mira, no institución. es una institución educativa, es donde están las partes de, ay, es que cómo se dirá en español, los discapacitados, la gente discapacitada, Ah, ok. los que tienen tienen el servicio de invalidez, se dice así, el Sí. servicio de invalidez, y ellos están en un centro, y entonces están la gente que están en salud mental, que tienen, pero hay otra sección donde están dando dando nuevamente a la persona la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo Ujú. y esta sección es donde nosotros hemos conseguido estos dos practicantes, personas Ah, ok. maravillosas. Entonces Muy es bien. muy interesante mirar si nosotros cantones lo están haciendo, que es la parte de invalidad, porque pues igual es en toda Suiza que existe eso. Y es una sección muy interesante y son gente profesionales, que tienen todo, pero tuvimos la chica por lo menos una mujer brillante y un joven le apretó las manos y se le fracturó las manos, incapacidad de poder hacer su arte. Y el otro joven tuvo una cirugía de corazón y no podía trabajar, no podía quedarse de pie, bueno, una cantidad de cosas, pero que tenían un valor para hacer otras cosas completamente diferentes. Y es muy interesante esa parte, encontrar practicantes en esa parte. Entonces les Ujú. cuento. Bueno, siempre está muchas bien saber. gracias, Luz. Em, sí, o sea, pues, eso es un ejemplo, pues, de practicantes que vienen de una vía regular, ¿no? Que pues, vienen ya de una institución y que han sido preparados, hay un seguimiento, hay unas guías, hay unas formaciones, em, y por lo que veo es un tipo de practicantes que es un tema bastante, que, que tienen un carácter, un programa de practicantes que tiene un carácter bastante social, ¿no? Porque es de reintegración de personas con discapacidad, con discapacidades. Sí, de ese tipo de programas los hay que hasta donde yo sé, en todo Suiza, pero claro, volvemos a lo mismo. Sí, las personas normalmente que le dan una oportunidad son personas como tú que tienen un carácter muy social y les quiere aportar a la sociedad, pero en principio, desde un punto de vista de eficiencia de la empresa, normalmente, suena duro decirlo, pero no son rentables y sí, por eso lo tienen tan difícil a la hora de que les ofrezcan unas prácticas. De hecho, en general, el mundo de las prácticas en Suiza es duro, es difícil, incluso para un joven de 20 años, suizo, que venga de una LERE o de la universidad, incluso así es difícil. Insisto, si uno analiza el coste de oportunidad de una decisión en Suiza es muy alto. O sea, el coste de oportunidad es un concepto de economía que calcula lo que cuesta hacer algo. O sea, lo que cuesta hacer algo es el valor de eso que dejaste de hacer por hacer eso que estás haciendo. Entonces, Mm. si tú, supongamos, un ejemplo, una empresa, hay un doctor, un médico, un abogado, un asesor, lo que sea, y si esa persona tiene un ingreso de 120 francos la hora y esa persona le gasta, le invierte a un practicante una hora diaria, le que le estás invirtiendo 120 francos al día. Y así se piensa aquí. Entonces, por esa regla de tres, es que incluso hasta gratis muchas veces ni interesa, ni interesa. Entonces, la mayoría de las empresas, y yo me atrevo a decir que la mayoría de los suizos, no están interesados en tener practicantes. El suizo, la mayoría de los suizos y empresas suizas les gusta, bueno, creo que a todo el mundo, alguien que ya sepa y lo sepa todo y no haya que gastarle tiempo y ya está. No tienen la paciencia para enseñar. La mayoría de las empresas que tienen practicantes son empresas medianas y grandes, como bancos, etcétera, porque les pueden poner tareas repetitivas de las cuales ellos sí que se pueden beneficiar un poquito más y no le tienen que gastar tanto tiempo y eso hace Mm. parte también de su razón social, etcétera. Sí, entonces, con esto lo que quiero transmitir es que si alguien en algún momento quiere un practicante, no es tan difícil conseguirlo, ya que
y pocas plazas o cuesta mucho a ellos, les cuesta mucho encontrar una empresa que esté dispuesta a darle una oportunidad. Sí, entonces si tiene una actividad medianamente profesional en cierto ramo, uno con toda la confianza puede acudir a una de estas instituciones y pedir que un practicante y si aceptan el perfil de uno, pues bravo, a por ello. Vale, entonces, para resumir, practicante, si viene de una institución educativa, todo el marco del contrato, de lo que sea, se hace a través de la institución educativa, es lo Y recomendable. el contrato se firma entre los tres, institución, Exacto. practicante y la empresa. Vale, y si no viene de una institución educativa, ¿podemos firmar un contrato entre las dos Tú y partes sí, las o dos realmente hay que partes, regularlo de pero alguna manera? ahí tú y yo, pues, o sea, las dos personas, el Ok. practicante y la empresa, no necesitan que haber nadie, pero tú necesitas tener un plan delineado y claro de formación. Mm, O sea, cuando uno va con una institución, todo eso ya está hecho, vas a la fija, claro. pero cuando no lo hay, o sea, te la juegas y es relativamente fácil caer en ello de que un empleado, un practicante, luego te denuncie porque lo trataste realmente como un trabajador y no como un practicante. Ok, y Entonces como es practicante, arriesgado. ¿qué le tendría que pagar? ¿Tengo que pagarle solo sueldo? No hay un mínimo, No, no, no no, no me existe refiero un a mínimo. cantidad, sino en concepto. El segundo pilar, no, no sé, como un empleado o O sea, lo mínimo, mínimo, mínimo es pagarle seguro de accidentes, pagarle a Jafao, y el AJFAO. Y el segundo pilar solo si pasara de los 21.000 al año. 22.000 al Bueno, año. 20, lo que Ujú, sea, que subió desde la ujú, última vez que lo miré. correcto. Sí, Ok. pero normalmente una empresa paga algo, así sea de carácter representativo, para motivar al practicante. Sí, y por lo menos digamos que paga, digamos que la comida y el transporte, digamos, por lo menos. En fin, bueno, creo que nos ha quedado bastante claro este tema. Otra pregunta, hablando de empleados y esto. También, como siempre hablábamos de empresas unipersonales, lo teníamos claro. Yo soy empresa y pues ya está, ¿no? Yo lo que gano, todo para mí. ¿Qué pasa cuando tengo una sociedad limitada? O sea, porque en teoría yo soy empleada de mi empresa y tengo que tener un sueldo, tengo que hacer... O sea, ¿cómo hago para que se me reconozca como empleada de mi propia empresa? Eso es algo muy interesante, de hecho, y es que Suiza tiene una regulación que no obliga al dueño de la empresa a ser empleado de la empresa. Vale, pero Em, yo quiero ser empleada de mi propia empresa, sociedad limitada. ¿Qué hago? O sea, ya desde que constituyo la empresa lo soy, hay que hacer un procedimiento. Darte alta en la seguridad social. De hecho, normalmente la seguridad social es la primera que te envía una carta diciendo cuántos empleados tiene a cotizar. Y si tú no tienes y tú no te quieres poner como empleado, pones cero y ya, Y si solo, pero me puedo poner yo a mí misma. Es decir, yo si tú firmo como quieres. empresa, o sea, Ujú, como dueña de la empresa y me doy de ujú, alta a mí misma como empleada. ujú, correcto, Ok. Y ya está, eso es todo. A partir de ahí ya mi empresa me ya, puede empezar a pagar. correcto. Y de ahí luego nace un dilema clásico y constante, presente de los dueños de empresa y es cómo saco los beneficios. Entonces, bueno, lo saco vía dividendos, vía beneficios, vía liquidación de dividendos o vía salario. Entonces, me pongo un salario de 200.000 y cero de dividendos, o me pongo 200.000 de dividendo y cero de salario, o en qué proporción. Y ese es un gran tema. Hoy en Mm. día, desde el 1 de enero de 2023, en general, pero es que analizarlo caso por caso, en general, eh, renta más a nivel fiscal uno ponerse un salario más alto que los dividendos. O sea,
por ejemplo, ponerte un salario de 150.000 y luego sacar por dividendos 50.000 y pagas un pelín es lo más efectivo para pagar menos impuestos. Sí. Este dilema se lo plantea a un cliente que tenga un ingreso total de más de 150.000 francos. Con menos de eso no se plantea ese tipo de dilema. Entonces, sí, yo creo que sí, es que es el caso, es como es, ¿sí me entiende? O sea, ese tipo de dilema que menciono se presenta normalmente es con una empresa que factura 500.000 francos y el dueño tiene un salario, un ingreso total de 150.000 francos. Con cifras más menores, normalmente eso no es un dilema. Uno al principio está centrado en producir, 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 producir y cuando se alcanza ese nivel, ya uno sí empieza a optimizar y a recortar y a mirar, porque es en plan, bueno, Vale. ya dediquémonos a ajustar. Em, y yo sé que parece muy lejano para la mayoría, pero les aseguro que cuando una persona se mete en una empresa, en el mundo de empresa, con todo, no por los laditos, con todo, es cuestión de tiempo en el que uno cada vez se va a familiarizar con números más grandes. Es inevitable, pero claro, hay que darlo todo. Yo soy una persona muy social y yo quiero que a todas les llegue la información, pero aquí entre nos, yo en la persona que estoy más interesado es en esa persona que lo va a lograr. ¿Por qué? Porque esa es la que va a crear más riqueza por la sociedad, para mí, para Alejandro. Es lo que dicen los números, que esas son las que van a igual a crear empleo. Y esas son las que para mí, ese es para mí lo que me llena. Esas que lo van a lograr. Que tú no lo sabes, pero aquí lo vamos a lograr todas. ¿Por qué no? O sea, No, ¿por qué algunas no? No, ya seguro. te lo estoy diciendo yo. Bueno, así va a ser. Amén. Sí, 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 a ver, sí, y luego hay otra cosa, es que uno menciona un ejemplo y puede que haya una persona que no, pero resulta que gracias a las cosas que ha escuchado, luego va y se lo menciona al hijo, al esposo, al primo, al amigo, a saber, o sea, la Sí, sí, comunicación es tremenda. es increíble. Entonces, o sea, yo abro una GmbH y quiero empezar a cobrar y a ser reconocida como empleada, sobre todo situaciones de estas de he abierto una GmbH porque no podía tener una Einzelfirma por el tema del permiso de residencia, por ejemplo. Ujú. Una persona que viene de Latinoamérica, tiene suficiente dinero, arma la GmbH para mantener su permiso de residencia, necesita tener ese salario, o sea, que la empresa empiece a producir, entonces necesita ser reconocida como empleada. Ujú. Solo yendo a la oficina de la Seguridad Social y darse de alta ahí, bueno, por no esperar a que te manden ellos el formulario, te das de alta como empleada. Pues son más seguros, digamos que ese es el primero. A ver, pues cuéntanos. Ujú. Son los seguros que se tienen que tener para cualquier empleado. Y Ujú, primero es el registro en la Ausgleichskasse, que se traduciría como la seguridad social, pero realmente es la cotización a pensión pública de jubilación, que es la AJV. Luego, esa misma Ausgleichskasse, esa misma caja de compensación social, gestiona normalmente la caja de compensación familiar o FAC, que ujú, se encarga de los Kinderzulagen, de los subsidios de los niños y de los estudiantes. Eso es lo segundo obligatorio. Tercero, el seguro de desempleo, que eso también lo gestiona normalmente esa misma caja de compensación social, o sea, esos tres primeros seguros los gestiona uno a través de un mismo registro con una misma entidad. ujú, Luego, el siguiente obligatorio es el seguro de accidentes y para eso uno pues contrata un seguro de su preferencia. Si es una profesión de riesgo medio y alto de seguridad, riesgos de seguridad en el trabajo, el medio y alto tiene que ser con la aseguradora SUBA, si no, puede ser con cualquier seguro privado. ujú, Em, Dentro de los seguros, hay dos seguros que los dos se tienen que contratar. Uno es el
el BU, que es el seguro de accidentes laborales, que cubre los accidentes que ocurran durante el trabajo, tanto los gastos médicos como la pérdida de salarios por la baja, o sea, que te Mm. cubre por lo menos el 80% del salario por estar de baja durante un accidente en el trabajo. Y por otro lado está el seguro de accidentes no laborales, que te peleaste, que estabas en un bar, que te emborrachaste, que te pegaron, que fuiste a esquiar, que lo que sea, esos accidentes no laborales en Suiza. Y también hay un seguro ahí en la empresa que te cubre para ello. Eso es lo mínimo obligatorio, esos dos, realmente, esos dos, seguro de accidentes y seguridad social. Luego, si aplica la pensión profesional privada o BFAOG, que aplica obligatoriamente solamente si hay un salario bruto anual mayor a 22.000 francos. Luego está el Quellensteuer, que si tienes permiso B, permiso G, el de refugiados, etcétera, el transfronterizo, tienes que pagar Quellensteuer, te lo descuentan de la nómina y hay que darse de alta para eso también. Ujú. Si es una empresa que realiza una actividad en un sector en un sector económico que tiene convenio colectivo, o sea, el GAF, Gesamtvertrag. En Suiza hay 900 subsectores económicos, 250 tienen convenio colectivo. Por ejemplo, limpieza, restauración, hotelería, etcétera, tienen convenio colectivo. En esos sectores uno está obligado a apuntarse a una asociación gremial el gremio para que se encarga de controlar las condiciones laborales de los empleados y la profesionalización de los empleados, sobre todo a través de formaciones. Esa es la verdadera policía en Suiza en el día a día. Esos son los que controlan de verdad, esas asociaciones gremiales. Esos son los que controlan el 95% de las veces. No es migración, no es trabajo, no es el Estoy Aram, no es la seguridad social, son esas. Y hay que pagar una membresía que cada convenio colectivo lo determina, cada Verband, cada asociación. Por ejemplo, en sector limpieza es un 0,6% del salario bruto, el 0,2 lo pone el empleador, el 0,4 lo pone el empleado. O por ejemplo, en el gastro es diferente la unidad de medida y es un empleado a tiempo completo, paga 99 francos el año, y un empleado tiempo parcial, así trabaje una hora, o un 90% es parcial, paga la mitad, 49,50 el año. Cada gremio tiene su métrica, su unidad. Em, Luego tenemos el Krankentaggeldversicherung, que es el seguro que cubre los salarios por pérdida de salarios por enfermedad, KTG. Y este seguro cubre eso mínimo un 80% por ley y hasta 730 días en el año. Ese KTG no es obligatorio en Suiza. Sin embargo, sin embargo, eh, en la mayoría de convenios colectivos estipulan que es obligatorio en ese sector. Por ejemplo, en gastro, por ejemplo, en limpieza, es Mm. obligatorio el KTG. Pero, por ejemplo, en lo mío, en asesorías, no, es voluntario. Ahora bien, yo lo tengo y la mayoría de empresas lo tienen. ¿Por qué? Porque es algo conveniente. Ya no lo hace porque lo obliguen, sino porque conviene. Y por condiciones laborales, porque uno igualmente, evidentemente uno tiene simpatía, por lo menos yo, con un empleado, ¿no? Que pues tú quieres lo mejor y que tenga una mejor cobertura. Pero una empresa que le da igual y sea muy fría, luego uno se acoge a una cosa que se llama la Berner Scala o Surger Scala. Bueno, realmente se llama Lohnfortzahlung, que es cuando una empresa no tiene ese seguro de KTG, uno paga, cuando una persona se enferma, uno paga unas semanas o meses más
después de la enfermedad según los años, según la antigüedad, según los años que lleve trabajados. Por ejemplo, si lleva con la Berne escala, es 3 semanas por año, 3 semanas el primer año y luego un mes por año. O sea, si tú estás trabajando en una empresa que no tiene el KTG y llevas 2 años trabajando allí, bueno, que llevas 1 año y 9 meses, te enfermas, no sé, tienes un cáncer de pecho, pues esa empresa te tiene que pagar salario solamente 2 meses más. Y ya. En cambio, si hubiera tenido el KTG, serían 2 años. Entonces, sí, ya es como, para mí es más como política de empresa y si me apuras, ética de cada empresa, el que quiera dar esas condiciones, ¿no? Sí, uno como empresa se va a ahorrar más si no tiene el KTG, la verdad, desde mi punto de vista, pero sí, creo que sienta muy mal que, y sobre todo en un país como Suiza, que una persona luego quede bastante desemparada, ¿no? No, 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 no apetece mucho. ¿Qué más falta? ¿Todo eso se pide en la misma oficina, de la misma entidad? No. No, entonces, los 3 primeros que había mencionado, eso era con la Caja de Compensación Social, es un Sí. registro, el Mm, seguro de accidentes, eh, normalmente, pero no siempre, uno contrata el seguro de accidentes y el KTG con el mismo seguro, pero no mm, necesariamente. Normalmente el BVG, o sea, la pensión privada, eh, uno la contrata normalmente con otro seguro, pero de pronto es con la misma que el seguro de accidentes y el KTG. Em, el Quellensteuer es con la Hacienda Cantonal, ya, con el Cantonal Steueramt. mm. Em, la asociación gremial, pues con la que uno quiera, uno se tiene que apuntar a una. Normalmente hay varias en el cantón, sin embargo, suele haber una líder del sector, tiene más conexiones y tienen, por ejemplo, muy buenos cursos de alemán, muy asequibles para los empleados. Si uno tiene varios empleados, se puede beneficiar de ahí de unos buenos cursos de alemán. Entonces, esas asociaciones funcionan y valen la pena, pero esas son las condiciones. Ojo, y no tienes que ser una empresa grande. Tú misma te haces autónoma o puedes ser una GmbH y eres tú sola y tú te puedes apuntar a uno de esos cursos de alemán. Eso sí, tienes que tener ese compromiso de esos 4 meses, todos los días, etcétera. Pues si lo tienes, te beneficias de ese precio. Sí, y ¿qué más? Sí, eso en temas de seguros de nóminas cuando uno es empleado. Em, Luego, en una nómina hay que tener en cuenta cuando uno tiene empleados las vacaciones. Si es trabajador por horas, pues normalmente se liquida cada mes las vacaciones, aunque hay una sentencia del Tribunal Supremo de aquí de Suiza que dice que así sean por horas se debería acumular y solo entregarse o sea, y consumirse en forma de vacaciones durante el año o liquidarse en caso de que termine la relación laboral antes o a final de año. Y lo mismo con la paga, que es el Rentenmonatslohn. Em, sí, hay que tener en cuenta eso. En algunos sectores económicos como volvemos, limpieza, además hay más gastos como son, hay que pagar un Verpflegungsspesen, que es comida, que son 15 francos por 6 horas de trabajo continuas. O sea, continuas. O sea, tienes pausa, pero que empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde para 1 hora para almorzar, pero eso se consideran 6 horas de trabajos continuas. Si Ujú. esa persona trabajó por lo menos 6 horas de trabajo en un día continuas, hay una obligación de pagarle para que coma una de dos, le da la comida o le pagas 15 francos. Y una empresa de limpieza que haga las cosas bien, pues, em, y que no tenga cantina y no le pague, no le dé comida al empleado, van a ver en la nómina que allá dice, no sé, por ejemplo, 340 francos de comida para todo el mes. Es algo más a tener en cuenta en la limpieza. Hay convenios colectivos que obligan, como y volvemos a la limpieza, a pagar una compensación por transporte en caso de que la persona tenga que desplazarse
más allá de su radio de desplazamiento normal. Por ejemplo, en Zúrich, si no te tienes que compensar transporte si vives y trabajas en Zúrich, en la ciudad de Zúrich, pero si tienes que desplazarte afuera a otra Gemeinde para trabajar, la empresa debe de pagarte ese transporte o por lo menos lograr un acuerdo por el cual por lo menos te pague la mitad de ese transporte que te gastas y etcétera. Hay otros detallitos más por ahí. Bueno, eso ya hay que verlo conforme al sector, a todo. Sí, sí, es la verdad que son bastantes temas. Pero bueno, a grosso modo creo que nos ha quedado más o menos claro. Me alegra. Pues creo que no teníamos más dudas de las que nos habían mandado. Se nos ha pasado la hora, pero bueno, podemos responder a alguna pregunta más, si es rápida. No sé si Sí, alguien... con gusto. Yo tengo una pregunta, Alejandro. Ujú, Los tiempos para, por ejemplo, si terminas de trabajar el 31 de marzo, ¿no? ujú, En una empresa privada y ujú, quieres ser lo que decíamos ahora, ¿no? Quieres ser empleada de tu propia empresa ujú, el 1 de abril. A partir de, ujú. ¿cómo se debe planear esto? ¿Con cuánto tiempo antes? ¿O se podría hacer a partir del 1 de abril? Ujú. Vale, plazos. Em, si es para el 1 de abril, pues es un momento ideal ahora, por ejemplo, estamos al 5 de marzo, 25 días para organizarse uno, para tenerlo todo en orden, en regla de cara al 1 de abril. Diría que sí, 20 días, un mes antes empezar a preparar todo, a contratar las pólizas de seguro, sería ideal. Normalmente cuando uno pide una oferta de un seguro, no te la envían inmediatamente. Normalmente tardan, supongamos que una semana, y mientras la envías, y si hay alguna pregunta, podemos hablar de 2 semanas. Sí, si lo dejas para empezar con las gestiones el 1 de abril, puedes decir que para el 1 de mayo vas a estar al día, pero digamos que ordenar los seguros y todos esos temas te puedes tardar un mes. Si lo haces desde ya, pues vas a empezar al día y si no, pues te desatrasas. Em, si tienes que practicar Quellensteuer, o sea, la retención en la fuente, hay 14 días para registrarse, dar de alta a un empleado en el Steueramt desde que empezó la relación laboral, o sea, tendrías hasta el 14-15 de abril. Mm, y lo mismo, no, para la Ausgleichskasse hay 30 días desde que se comienza la actividad laboral para uno registrarse sin que haya ninguna consecuencia negativa. Em, para registrarse para la BVG, para la Pensionskasse, extra limitis es 6 meses. Si se tarda uno más de 6 meses, te abren un proceso extraordinario y una multa de 500 francos, pero se hace antes de 6 meses después de haber empezado. No cobran nada extra y no vas al día, pero lo hacen y ya está. Sí, entonces hay plazos, pero insisto, una empresa tiene tanto por hacer, pero tanto por hacer que lo que puedas hacer hoy, mejor. Vale. Y el tema de la nómina también se podría, por ejemplo, ¿no? A partir del 1 de abril. El contrato, me refiero. Entiendo que se tiene que firmar un contrato contigo mismo, ¿no? No se tiene que hacer, No es obligatorio. porque el contrato no es obligatorio en Suiza, en, bueno, solamente en el caso de que el empleado lo exija. Si el empleado lo exige, es obligatorio. Em, sí, no es obligatorio. Y si vas a estar tú sola, no tienes que tener un contrato. Sí, un contrato yo lo tendría si van a haber socios, si va a haber más gente. Vale. Dale. O si quieres estar súper prevenida, pues puedes tenerlo porque me suena algo, pero no me acuerdo ahora qué en concreto. Em, ¿Para qué es? ¿Alguna vez sí me ha pasado que algún cliente le piden que prueba el contrato a pesar de ser el dueño? No me acuerdo qué institución es, no caigo, pero es algo raro. Bueno, Pero sí,
Podría ser, por ejemplo, para un alquiler de una casa a veces, ¿no? Que te podrían pedir un contrato. Ah, sí, también, por ejemplo, sería muy beneficioso, claro, es verdad, eso es otro beneficio, claro, y ese es más importante aún. Te puede servir para luego mostrar que tienes una relación laboral con esa empresa que pues da la casualidad que es tuya. Exacto, para pedir un préstamo, para una casa, para aplicar para ciertas cosas y no sé, mm, es verdad, cierto. Vale. Y Para un permiso de residencia, claro, ¿dónde estoy yo? Claro, para un permiso de residencia, por ejemplo. pues, vale. Y el tema nómina, ¿no? O sea, entiendo que hay un sistema o cómo funciona para hacer una nómina. Nómina, em, en Suiza no es obligatorio hacer nómina tampoco, igual que con el contrato. Lo que es obligatorio es entregar a un empleado el certificado de ingresos del año, que se llama Lohnausweis en alemán. Eso es obligatorio y es el documento más importante que uno puede adjuntar en una declaración de impuestos. Em, Sí, por ejemplo, en sector limpieza, en casas en hogares privados, es muy común que el empleador no le dé una nómina a la empleada, sino que simplemente le transfiere y a final de año le entrega el Lohnaswaise y ya está. El trabajo al Ujú. mínimo esfuerzo. Pero claro, la verdad, el trabajo en hogares privados es, si no el más, uno de los más precarios, uno de los sectores económicos más precarios en Suiza bueno, en todo el mundo. Em, entonces, el hecho de que lo hagan allí no lo legitima. Yo diría que no es una buena praxis. Yo siempre hago y siempre recomiendo hacer nóminas porque sí, nos conocemos y garantiza transparencia. Y luego están los beneficios que tú también acabas de mencionar, como que los pueden necesitar para una casa, para permiso de residencia, para muchas cosas. Entonces, sí, lo mejor puede ser tener una nómina. Hay dos tipos de nómina. Bueno, hay dos tipos de contrato en Suiza que son mensual fijo y por horas. Y pues hay una nómina por horas o mensual fija con un porcentaje de trabajo fijo. Em, sí, y una tiene, pues, una es un monto fijo con el cual uno se compromete. Digamos que en principio cada mes es lo mismo. Y la otra es, pues, por horas que va a variar según las horas que se trabajen. Y se le aplican todos los descuentos que antes señalé. Em, sí. Em, sí, y uno puede, ¿por qué no?, hacer sus propias nóminas. Si uno quiere, ¿por qué no? Es que de poderse se puede. Em, sí, si uno tiene el tiempo para gastarle en aprender ello, válido. Mi consejo en general es, si puedes permitírtelo, pagarle a una empresa, a alguien que lo haga, porque cada minuto de una emprendedora vale oro y eso desgasta. Aquello que no sepas, desgasta. Y hay que centrarse en aquello que sepas o que va enfocado a aquello en lo que quieres especializarte. El resto, delégalo, porque si no, no avanza uno, se queda pegado. No, es imposible. Entonces, mi consejo, sí, o sea, es que la mayoría de mis clientes, no la mayoría, pero un gran número, ellos saben hacer sus declaraciones de impuestos, pero me la pasan a mí por delegar. O sea, no es que no sepan, pero lo delegan porque es que no hay tiempo para tanto. ¿Por qué? Una cuestión de delegar, especialización, punto. Pero insisto, si cada uno tiene su camino, hay que empezar por algún lado y si una persona lo considera adecuado de empezar y hacer sus propias nóminas, pues a por ello, sin problema, Vale, gracias. con gusto. Han sido preguntas intensas hoy. Poquito, sí, nuevos temas, ¿no? Intensas e interesantes. No sé si Alejandro quieres añadir algo más, algún comentario, te doy un minuto, ¿eh? Sí, no, yo diría es Cierre. animarlas, motivarlas a que se emancipen. El ser empresaria, emprendedora, emancipa, da independencia y te da un conocimiento sobre ti mismo y la vida.
que no conocías. Sí, entonces, tanto desde un punto de vista de rentabilidad, como de formación, como de profesión, como de personal, de superación personal, de empoderamiento, de una posición en la sociedad, etcétera. Desde todos los puntos de vida, emprender vale la pena. Y de hecho, hacia allí vamos, es la tendencia. O sea, en Suiza, bueno, en general en el mundo entero, pero vamos a centrarnos en Suiza, cada año hay más empresas en relación a la población que hay y cada año hay más personas que se hacen autónomas o que tienen una empresa, por ejemplo, una GmbH. Cada día hay más, el mercado se flexibiliza más. De hecho, la promesa de la revolución tecnológica es, ustedes han escuchado muchas veces que para que hayan ricos tienen que haber pobres. Y si uno se pone a analizar bien el sistema capitalista y cómo funciona la sociedad, la verdad es verdad. Entonces, el gran reto y lo que nos vende el capitalismo moderno es, vale, si eso es cierto, entonces hagamos que los seres humanos seamos los ricos y que los pobres sean las máquinas. Entonces así todos somos ricos, los seres humanos. O sea, condición para ser los jefes, que todos seamos jefes. O sea, ser jefe significa ser humano y ser pobre, ser máquina, como quien dice. O sea, que todos los seres humanos terminemos con nuestra propia empresa, como quien dice, unipersonal o con algunos empleados, y cada uno es una unidad de producción y tiene como empleados en primera instancia máquinas, software, hardware, lo que sea. Y esa es la tendencia, cada vez más, cada vez más y cada vez más y cada vez más. O sea, el camino no es ser empleado, te lo digo ya, que es válido, pero cada vez hay más empresarias y menos empleados. Los empleados siguen estando y van a seguir estando, pero los que van quedando son los que van quedando después de que pasa el colador, el filtro, y son los de más alta formación, más alta productividad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Los empleados de Facebook. Se estima que un empleado de Facebook produce, ay, ya está, me olvidé el número, me lo voy a inventar, pero no recuerdo muy bien el número, pero yo sé que estaba entre 50 y 500 veces más que un ser humano promedio. Y si no recuerdo mal, el, el salario promedio de un empleado en Facebook estaba en, bueno, esto es un número un poco alto, pero es así, em, estaba en, si no estoy mal, 200.000 francos el año y lo que representaba de ingresos para Facebook ese empleado era como 2 millones de francos. O sea, lo que quiero decir es que el empleo cada día se convierte más en un privilegio que es para los que tienen más alta formación y más productividad. O sea, si usted quiere ser, si usted es y o quiere ser un ser humano normal, es mejor ser emprendedor, porque tú puedes ir más a tu ritmo, porque en el mercado laboral cada vez es más competitivo. Y si no vas al ritmo que te piden, quedas atrás. Así, en fin, que eso, mi ánimo a que sean emprendedoras, porque empodera, porque son más libres, son más dueñas de su destino, van a tener menos presión, porque en el mundo laboral cada vez va a haber más presión. Lo que decía, hoy más que nunca con el mundo que nos rodea y no sabiendo lo que nos viene, es súper necesario que tengamos independencia económica, que tengamos empoderamiento al más alto nivel y que cada una de nosotras, o sea, no hay que depender de nadie ni de nada y ser capaces de crear nuestra propia riqueza. Ojo, también les digo una cosa, que eso Te voy a cortar. yo animo a esto, pero también les digo una cosa, y es que hay una contrarrevolución, digamos, o una, no sé si, una contrarrevolución, sí, porque es de más de tinte tradicionalista. Por ejemplo, en los países más nórdicos hay una tendencia, como los nuevos ricos son los que trabajan en la tecnología, entonces hay hombres con muy altos salarios y hay una tendencia creciente de mujeres en general que se están sometiendo al hombre siguiendo una estructura más tradicional y que ellas aceptan y dicen, no, yo me quedo de ama de casa si él tiene un buen salario y Perdón que interrumpa.
una cosa muy técnica y Ujú. muy rápida. Para registrarse ¿cómo se dice? Como comercial, como Incel firma, ¿no? Ujú. Ujú. Es en la página de EasyGov. EasyCop es una herramienta informática muy útil que provee, subsidia el gobierno suizo para facilitar algunas gestiones con algunas entidades públicas, Ok. como por ejemplo la Cámara de Comercio, y uno puede por ahí realizar el registro, en principio, con mayor facilidad, Mm. pero Ah, no, pero no eso no tienes es que la hacerlo Cámara ahí de Comercio en sí. necesariamente. Ah, ok. De hecho, te Qué digo una bien. cosa, mira, aquí entre nos, mientras aprendes a manejar la herramienta, a lo mejor te desanimas. Yo te lo pongo más sencillo. Tú vas a Google y tú escribes en alemán Einzelfirma, Anmeldung y el cantón que estés, Canton Zurich o el que sea, Ujú. y vas al uno de los 3 primeros hipervínculos que te muestra, te lleva directo a la sección de la página web de Cámara y Comercio, donde está el Ok. formulario para registrarte, lo descargas, lo llenas y lo envías, y se acabó. Pero deberían salirme del comercio. Ay, ¿cómo De la Cámara dijiste? de Comercio. De la Cámara de Comercio de Cámara y Lucerna, en Comercio. mi caso. Sí. Ujú. Ok. Sí, en principio no es difícil. Y te digo una cosa, en Suiza, mira, si haces las cosas por ti misma, puede que tardes un poco más, pero lo logras. Entonces, vale, que no lo rellenaste bien, pues que te respondan con un par de preguntas, correcciones, vuelves a responder y terminado. Y ya está. Lo Ok. importante es moverse para adelante. Por ti, con alguien, lo que sea, pero para mañana es tarde. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Chicas, Con gusto. ahora sí. Gracias a todas por venir, por las preguntas. Gracias, Alejandro, por Con atendernos gusto. como siempre. Y nada, chicas, nos vemos pronto.